Hemos aprendido mucho de la familia de Leí, desde que salieron de Jerusalén, con cada una de las cosas que en los capítulos anteriores revisamos. Tuvieron que volver un par de veces a Jerusalén, teniendo asignaciones especiales, recogieron las planchas de bronce, después tuvieron que volver e invitar a la familia de Ismael. Hemos visto muchas de las situaciones que vivieron en el desierto. Llegaron a la tierra de abundancia, finalmente construyeron barcos y llegaron a esta tierra prometida. Pero, pero las cosas siempre llegan a su fin en términos terrenales. Leí ya hoy se despide de sus hijos, de su familia. Seremos testigos de la muerte de este gran profeta, no sin antes seguir bendiciendo a sus hijos. Ya vimos y hemos aprendido de las muchas bendiciones y enseñanzas que dejó a su hijo Jacob. Hoy revisaremos algunas de las enseñanzas y bendiciones que enseñó a su hijo pequeño, nacido en el desierto, José. Después aprenderemos y nos regocijaremos y disfrutaremos de las palabras de Nefi en este conocido Salmo de Nefi. Finalmente, también seremos testigos de la separación de los nefitas y lamanitas, y ya las historias comienzan a darse con ese lenguaje en los siguientes libros del libro de Mormón. Bienvenidos a una semana más en el estudio del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Mi nombre es Luis Calquín y estoy muy feliz de acompañarles en esta semana. Si pudiéramos ponernos en la situación de Leí, ya viviendo sus últimos días aquí en la tierra y reuniéndose con su familia, con sus hijos, y teniendo esta maravillosa idea de poder bendecirles uno a uno, decirles exactamente lo que Él espera de ellos, aún con sus hijos pequeños. Ya hablamos la semana pasada de Jacob y todo lo que aprendió él de su padre y toda su familia, y nosotros también, al estudiar estos consejos aún en el día de hoy. Hoy tenemos la oportunidad de poder aprender de lo que este profeta habla con su hijo más pequeño, quizás un niño, quizás recién entrando a la adolescencia o quizás menos que eso. Estoy seguro que muchos de nosotros que somos miembros de la iglesia por mucho tiempo hemos tenido también la oportunidad de poder recibir algunas bendiciones de nuestros propios padres. Recuerdo con mucho nostalgia y con mucho agradecimiento en los momentos en que mi papá puso sus manos sobre mi cabeza y me dio bendiciones en repetidas ocasiones. Recuerdo las siempre recordadas bendiciones que me daba, por ejemplo, cada vez que comenzábamos un año escolar. Y ahí la familia se reunía y mi papá ponía las manos sobre nuestra cabeza y nos daba la bendición de que pudiéramos tener un buen año, que fuéramos responsables, etcétera, etcétera. Y esas palabras siempre estaban en mi mente. Después me tocó a mí tener esa bendición de poder bendecir a mis hijos cada vez que partían un año escolar o cuando también estaban enfermos o tenían alguna situación especial. Y ahora con mucho agradecimiento y nostalgia veo también a mis hijos bendecir a sus propios hijos, a mis nietos. Y cuando leo estas historias en el libro de Mormón, a un padre ya anciano reuniéndose con sus hijos y también sus nietos y entrega estas bendiciones. El mismo concepto, todos nosotros hemos tenido la oportunidad probablemente de recibir nuestras bendiciones patriarcales, que ya son bendiciones más formales, pero que también tienen ese carácter de saber qué espera Dios de nosotros, teniendo la oportunidad en esta maravillosa iglesia de recibir estas bendiciones de nuestros patriarcas en las diferentes estacas.
De cualquier manera, si alguno de ustedes no ha recibido esto o no tiene información con respecto a las bendiciones patriarcales, acérquese a su obispo, pregúnteles cómo esto es. Y estoy seguro que estas bendiciones serán una guía para lo que pueden hacer ustedes en el resto de sus vidas. Yo, cuando tenía 16 años, recibí mi bendición patriarcal. Y hasta el día de hoy, después de muchos años, sigo revisándola. Y puedo ver las maravillosas bendiciones que se me prometieron en ese tiempo siendo un joven. Y hasta el día de hoy me fortalezco al leer y al poder mágicamente escuchar la voz del patriarca cuando me daba esta bendición. Así que insto a cada uno de ustedes a que pueda recibir estas experiencias en la iglesia y a lo mejor ustedes dirán, yo no tengo mi papá que es miembro, etcétera, etcétera, pero siempre habrá un miembro poseedor digno del sacerdocio que pueda ayudarnos a recibir bendiciones incluso de fortaleza. Pero hablando específicamente de la bendición patriarcal, acérquese a su obispo y estoy seguro que él le dará información adicional con respecto a este tema. Partiendo ya en el capítulo 3 de Segundo Nefi, nos encontramos entonces con esta historia donde Leí reúne a su familia y continúa estas bendiciones con sus diferentes hijos. José, este hijo menor, también nacido como Jacob en el desierto, Leí le dice lo siguiente en el versículo 1. Ahora te hablo a ti, José, mi postrer hijo. Tú naciste en el desierto de mis aflicciones. Sí, tu madre te dio a luz en la época de mis mayores angustias. Y el Señor te consagre también a ti esta tierra, la cual es una tierra tan preciosa, por herencia tuya y la herencia de tu posteridad con tus hermanos, para vuestra seguridad, para siempre, si es que guardas los mandamientos del Santo de Israel. Siempre recalcando el concepto de que si son fieles, heredarán la tierra. Y esta promesa, por supuesto, nos llega a nosotros también. Si somos fieles, heredaremos la tierra. Ese concepto se repite en cada uno de estos capítulos, libros, y más adelante continúa este concepto de que siempre Dios promete esta tierra para aquellos que son fieles. En este punto Leí remarca, cuando le da la bendición a su hijo José, así como a Jacob, que nacieron en el desierto, y recalca el concepto de que nació en los momentos donde las cosas no eran del todo buenas. Él hablaba de aflicciones, de problemas, de desafíos. Y parece ser que cuando el ser humano vive este tipo de circunstancias, saca desde las debilidades, desde las carencias probablemente, cosas que ni siquiera uno se imagina. Y a nosotros nos pasa también. Cuando vivimos situaciones extremas y podemos ayudarnos con Dios y con las cosas espirituales, salimos fortalecidos, salimos mejores personas. Empezamos a ganar virtudes y personalidades y caracteres que probablemente antes ni siquiera nos imaginábamos. Esto fue exactamente lo que tiene que haber ocurrido con estos jóvenes, haber nacido en circunstancias absolutamente diferentes a lo que estaba acostumbrado la familia de Leí. Recuerden ustedes que los hijos mayores y todos nacieron en Jerusalén, donde ellos tenían una situación maravillosa, en una casa preciosa, con comodidades, probablemente no les faltaba absolutamente nada. Sin embargo, estos niños, nacidos en el desierto con situaciones absolutamente diferentes, ellos tienen que haber desde pequeñito, haber aprendido a saber lo que es el soportar, el recibir situaciones que probablemente para cualquiera podría haber sido difícil de superarla. Sin embargo, esto yo creo que hizo de Jacob, de José, que fueran personas resistentes, que fueran personas humildes, que fueran personas que de alguna manera seguían los consejos de sus padres. Y por supuesto también de su hermano Nefi. Y también tiene que haber visto malos ejemplos de sus otros hermanos. De cualquier manera,
No pensemos que cuando tenemos situaciones adversas, siempre va a ser para que estemos más tristes o que estemos mal, de ninguna manera. Nosotros podemos revertir estas cosas y podemos utilizar esto para nuestro bien. La situación con el Salvador, con Jesucristo, fue muy similar. Él nació en circunstancias muy precarias. Recuerdan ustedes, nosotros a veces vemos un pesebre muy bonito con animales, todo maravilloso cuando lo adornamos en Navidad. Pero en la realidad esto no tiene que haber sido tan así. Tiene que haber sido un lugar bastante precario, quizás sucio. Y ahí nació el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y probablemente esto hizo también que Él se fortaleciera, aún desde su niñez, apreciara lo que era importante. Y situación similar fue con Jacob y con José. Y esto es lo que está describiendo, leí en esta bendición que le da a su hijo. A partir del versículo 4 ya comienzan estas bendiciones y comenzamos a recibir una serie de informaciones que son preciosas para que podamos nosotros beneficiarnos de estas escrituras. En el versículo 4 dice, porque aquí tú eres, le dice a José, perdón, el fruto de mis lomos, y yo soy descendiente de José, que fue llevado cautivo a Egipto, le dice Leí. Y grandes fueron los convenios que el Señor hizo con José. Por lo tanto, José realmente vio nuestro día y recibió del Señor la promesa de que del fruto de sus lomos el Señor Dios levantaría una rama justa a la casa de Israel. No el Mesías, sino una rama que iba a ser desgajada, mas no obstante sería recordada en los convenios del Señor de que el Mesías sería manifestado a ellos en los últimos días, con el espíritu de poder, para sacarlos de las tinieblas a la luz, sí, de la oscuridad oculta y del cautiverio a la libertad. Y qué maravilloso es ver aquí lo que ve este José de Egipto. Fíjense lo que dice el versículo 6. Porque José en verdad testificó diciendo, el Señor mi Dios levantará un vidente, el cual será un vidente escogido para los del fruto de mis lomos. Y sigue, sí, José verdaderamente dijo, así me dice el Señor, levantaré a un vidente escogido del fruto de tus lomos, y será altamente estimado entre los de tu simiente. Y a él daré el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos, la cual será de mucho valor para ellos, aún para llevarlos al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres. Y le daré mandamiento, dice, de que no haga ninguna otra obra, sino la que yo le mande, y lo haré grande a mis ojos, porque ejecutará mi obra. Y continúa, pero del fruto de tus lomos levantaré a un vidente, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia. Y no solamente para llevarles mi palabra, dice el Señor, sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos. Y después se habla de algunos escritos. Fíjense el versículo 12. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá. Y lo que escribirá el fruto de tus lomos, y también lo que escribirá el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas, y poner fin a las contenciones, y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos, y llevarlos al conocimiento de sus padres en los postreros días, y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Claramente aquí se habla de 2 volúmenes que serán escritos. Ustedes ya saben exactamente a qué se refiere. Por un lado la Biblia, por un lado el libro de Mormón. Pero qué extraordinario escuchar esto, que es el objetivo por el cual esto se escribe, y ambas cosas pueden estar juntas para poner fin a las contenciones y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos. Y después habla de que
para llevar al conocimiento de sus padres en los postreros días y también al conocimiento de mis convenios, dice el Señor. Por lo tanto, es maravilloso saber que con el Libro de Mormón y la Biblia podemos entonces tener un argumento mucho más poderoso. Por eso el Libro de Mormón se le llama otro testamento de Jesucristo. Es imposible en este punto no recordar la escritura en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Ezequiel, capítulo 37, partiendo del versículo 15, ustedes lo conocen muy bien. Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo: y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Y después dice: júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Aún la Biblia, hablando de estos registros y mencionando claramente en relación a la existencia de un libro que será escrito diferente al que nosotros conocemos como es la Biblia. Ambos, un palo por un lado, otro palo por otro lado, ambos serán uno en tu mano. Y hoy día tenemos esa bendición de poder contar con la Biblia y el Libro de Mormón como dos verdaderos testigos de Jesucristo. Es muy interesante también que todas estas instrucciones que Leí da a su hijo José, las lee, por supuesto, de las planchas de bronce y de los escritos que él tiene. Lo que nos hace pensar es que cómo estas cosas nosotros con detalle no las tenemos en la Biblia en este minuto, especialmente lo que José de Egipto mencionó con respecto a estas profecías. Ahí podemos ver que nosotros, con mucho respeto, amamos y queremos la Biblia y creemos que es un libro correcto, hasta donde esté traducida correctamente. Pero hay cosas que probablemente fueron sacadas. Y qué maravilloso tener estas historias que con el Libro de Mormón podemos recuperar y podemos completar estas verdades que nos ayudan tanto a entender mejor el Evangelio. Y continúa Leí hablando con José y dando estas profecías exactas que José de Egipto en algún minuto mencionó. Y dice en el versículo 14: y así profetizó José, diciendo: he aquí el Señor bendecirá a ese vidente. Está hablando mucho de un personaje que ustedes ya saben muy bien quién es. Y los que traten de destruirlo serán confundidos, porque se cumplirá esta promesa que he recibido del Señor, tocante al fruto de mis lomos. Y después dice: he aquí estoy seguro del cumplimiento de esta promesa. Y aquí da más detalles de esta profecía, y ya no cabe duda de quién está hablando. En el versículo 15 dice: y su nombre será igual que el mío, y será igual que el nombre de su padre, y será semejante a mí, porque aquello que el Señor lleve afecto por su mano, por el poder del Señor, guiará a mi pueblo a la salvación. Así es, José Smith, nuestro amado profeta de la restauración, es este vidente que José de Egipto profetizó y que Leí enseñaba a su hijo José en relación a esta profecía. ¿Qué amor tenemos por este profeta? Por su obra. También aún desde su niñez, desde los 14 años, cuando fue testigo de esta visión preciosa de recibir la visita de nuestro Padre Celestial y Jesucristo en ese sagrado bosque. Y comienza una obra de restauración, como aquí lo explica, que tiene consecuencias universales. Por ahí hemos aprendido que no hay nadie que haya hecho más por la salvación del ser humano después de Cristo que nuestro querido amado profeta José Smith. Por lo tanto, este José, hijo de Leí, aprende de esto
aprende de lo que va a ocurrir en el futuro. Y nosotros tenemos la bendición, gracias a Nefi y sus registros, de poder recibir estas maravillosas profecías que fueron dadas hace mucho tiempo atrás. Yo no me imagino cómo tiene que haber sido para José Smith cuando estaba traduciendo el libro de Mormón de estas planchas de oro y el haberse encontrado con estos escritos, con estos consejos, con estas profecías, y que justamente algunas de ellas hablaban directamente de él. Qué responsabilidad, qué maravillosos sentimientos tiene que haber tenido en el minuto en que él traducía estos escritos, sabiendo de que efectivamente todo esto se refería a él. Por supuesto, tiene que haber sido un peso en sus hombros adicionales, y por eso a veces también la angustia de no recibir a veces los apoyos y el resultado que a veces él podía pensar en aquellos que escuchaban sus testimonios. Yo no tengo dudas, y en este punto quiero hacer un paréntesis, de que José Smith fue un profeta del Señor. No tengo la menor duda que él, todo lo que contó, todo lo que nos compartió, no tengo duda que es verdadero. He tenido la oportunidad de poder viajar y revisar los lugares históricos de la iglesia, partiendo por la Arboleda Sagrada y otros lugares donde estuvo la historia de los pioneros y todas las primeras experiencias de tan grandes hermanos en la época de la Restauración. Y pude sentir el espíritu verdadero de José Smith y de toda su obra. Pude caminar por el Cerro Cumora y ver que por esos lugares probablemente él pudo sacar los escritos, estas planchas, haber conversado con el ángel Moroni. Y también tuve la experiencia, debido a que uno de mis hijos sirvió su misión en Independence, Missouri, poder ir a buscarlo cuando él terminó su misión y poder también recorrer esos lugares preciosos, incluso donde estuvo preso ahí en la cárcel de Liberty. Y también tuve la oportunidad de conocer lugares tan preciosos como Adán on Diamant, ¿han escuchado eso? Y también la ciudad maravillosa de Nauvoo. Y cerca de Nauvoo, a 30 minutos manejando, se encuentra la cárcel de Carthage, que estoy seguro que ustedes han escuchado de ella también. Y fue exactamente ahí donde se produjo el martirio de José Smith y de su hermano Hyrum. Y pudimos escuchar de algunos misioneros los detalles de lo que ahí ocurrió. Con mi familia derramamos muchas lágrimas al poder escuchar los relatos de lo que ocurrió ahí y los últimos minutos que José Smith y su hermano vivieron en ese lugar. Y eso es lo que me ayudó a poder tener un gran respeto y cariño por el profeta. Qué maravilloso es recibir estas instrucciones del libro de Mormón y saber de que esto estaba predicho desde mucho antes. Y qué maravilloso que nosotros podamos tener esto en nuestras manos y poder confirmar la veracidad de cada una de estas profecías. Finalmente, en el versículo 20 se expone el concepto de que todos estos elementos, dice, clamarán desde el polvo. Y esto es muy sintomático, porque efectivamente el libro de Mormón salió desde la tierra, desde el polvo. Al final del versículo 24, dos líneas que describen muy bien lo que estamos viviendo. Para efectuar mucha restauración a la casa de Israel y a la posteridad de tus hermanos. Somos parte de esta restauración. Somos parte de este recogimiento, como lo ha explicado en varias ocasiones nuestro querido presidente Nelson. Al final entonces el consejo de Leí a su hijo: y ahora bendito eres tú, José,
he aquí eres pequeño. Escucha, dice, por tanto, las palabras de tu hermano Nefi. Y ahí está el consejo de seguir a su hermano fiel, para que sea obediente y continúe sabiendo que él ya pronto partirá y lo deja en buenas manos, al resguardo de su hermano Nefi. Y será hecho contigo de conformidad con las palabras que he hablado, dice. Recuerda las palabras de tu padre al final, ya en su despedida. El consejo de recordar. Nosotros tenemos el problema que olvidamos. Y las escrituras son para recordar. Recuerda las palabras de tu padre, que está para morir. No hay palabras más sentidas que alguien que está listo para cruzar el velo, digamos, y volver a la presencia de Dios. No hay palabras más honestas y más sinceras que uno puede escuchar de alguien que ya está listo para partir. Qué precioso es la oportunidad de poder recibir de manos de Nefi las últimas palabras y los consejos de su padre Leí. Ojalá que podamos atesorar esto también con nosotros y volvamos y revisemos estas palabras para que no olvidemos lo que realmente tiene importancia. Después de terminar estos consejos dados a José y previamente a Jacob, es el turno de los hermanos mayores. Y tanto a Lamán y Lemuel, Leí le da bendiciones bastante similares, y que solamente quiero resumirlos en el versículo 4 de este capítulo 4. Y que también esto puede resonar en nuestros oídos y en nuestro corazón. Porque el Señor Dios ha dicho que al grado que guardéis mis mandamientos, prosperaréis en el país. Y si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia. Siempre las bendiciones supeditadas a la obediencia. Ojalá que no lo olvidemos. Al final también se dio un tiempo de poder bendecir a los hijos de Ismael. Y al final también tenemos algunas bendiciones que entregó a su hijo Sam. Sam tiene para mí una particularidad, y probablemente lo vamos a ver algunas enseñanzas más adelante en el libro de Mormón. Pero esta figura de Sam, que son personas que no se menciona mucho, pero son personas muy fieles, seguidores, personas que siempre tienen un corazón muy dispuesto a hacer las cosas correctas. Sam es un buen ejemplo a seguir también. Siempre obediente, siempre seguidor de su hermano Nefi. Y finalmente en el versículo 11, al final, en la última línea, dice: y tú serás bendecido todos tus días. Y esta bendición la recibe porque efectivamente Sam siempre mostró ser un hombre obediente y fiel. En el versículo 12 finalmente se verifica un hecho que ya habíamos anunciado y que tiene relación con la muerte finalmente de este extraordinario profeta, Leí. Podemos recordar todas las cosas que él nos enseñó, que él enseñó a su familia: la lealtad, el seguir la voluntad de Dios. Pasó momentos difíciles, por cierto, como todas las personas, pero finalmente siempre quiso hacer las cosas correctas. Y en sus últimos momentos da estas bendiciones espectaculares a sus hijos, dando consejos de que sean fieles, que en la medida que cumplan los mandamientos heredarán la tierra. Ojalá que esto resuene en nuestros oídos hoy día, en estos tiempos, que tenemos las mismas posibilidades de que en la medida que seamos obedientes vamos a prosperar en esta tierra. Un gran recuerdo, un gran abrazo. Algún día nos reuniremos, si somos fieles, y conoceremos personalmente a este gran profeta Leí. Después de la muerte de su padre Leí, Nefi, por supuesto, toma el control y toma el liderazgo, como ya lo había hecho hace mucho tiempo, pero ahora ya con su padre fallecido, él
me imagino que como líder, comienza y sigue enseñando a sus hermanos y estas enseñanzas, sin ninguna duda, para sus hermanos mayores no tenían nada de divertido, al contrario, fueron siempre muy criticadas. Sin embargo, él cumplió sus responsabilidades, continuaba enseñándoles. Él comenta aquí que gran parte de esas enseñanzas que dio están escritas en otras planchas, ¿eh? Porque estas, las que está escribiendo de las planchas menores, las deja para las cosas que son más espirituales y más trascendentales. Dice el versículo 15, que es un versículo que ustedes conocen muy bien, y sobre estas, dice, las planchas menores de Nefi, escribo las cosas de mi alma, y muchas de las escrituras que están grabadas sobre las planchas de bronce. Y después dice algo que hemos escuchado en muchos discursos y pensamientos, porque mi alma, dice Nefi, se deleita en las escrituras, y mi corazón las medita, y las escribo para la instrucción y el beneficio de mis hijos. Ojalá que esto lo llevemos a nuestras vidas también. He aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído. Si nosotros pudiéramos tener la capacidad de meditar continuamente las cosas que hemos visto y oído, no tan solo las cosas que pasan por nuestra vista, sino que también las cosas que sentimos, cuando leemos las Escrituras, los sentimientos que tenemos, meditar estas cosas continuamente, recordarlas. Y para que las recordemos, debemos estar constantemente leyendo las Escrituras, pero que meditemos estas cosas continuamente. Este es el consejo que Nefi nos deja y creo que nos va a hacer muy bien si seguimos ese consejo. A partir del versículo 17 hacia adelante, en este capítulo 4, está lo que nosotros conocemos como el Salmo de Nefi. Salmo de Nefi porque encontramos palabras muy bien ordenadas, muy sentidas, incluso podría decir tan bien ordenadas que llega a ser un poema, una poesía en relación a lo más profundo de su corazón. Aquí podemos ver a un Nefi abriendo su corazón, escribiendo las cosas que él siente. Y no tan solo las cosas bonitas y que a lo mejor a él lo dejan muy bien, sino que abre su corazón en el más amplio sentido de la palabra, incluso mostrando sus propias debilidades, dando a entender de que él no es una persona perfecta, como ninguna de las personas que viven en este mundo, con excepción del Salvador. Y entonces nos muestra de que él también tiene debilidades, que él también tiene pensamientos que a veces llegan a invadir su mente, cosas que probablemente no son correctas. Y hay una lucha constante, como es la lucha que nosotros tenemos también a veces con nuestros propios pensamientos y actos. Por lo tanto, aquí hay una intervención preciosa de Nefi en la cual se muestra como un ser humano con todo lo que eso significa, pero que también, por otro lado, tiene la confianza de cuál debe ser el camino correcto a seguir. Entonces, me gustaría compartir con ustedes un par de versículos, y quizás un poco más que un par, porque vale la pena escuchar esto con atención. Cuando uno escucha o lee un poema o una historia, a veces uno podría sacar extractos de ese poema o historias, pero la comprensión completa se da cuando uno lee todo el poema o toda la historia. Yo les invito a que lo hagan en sus propios hogares. No dejen de familiarizarse con este Salmo de Nefi, que es realmente hermoso. Pero yo voy a compartir hoy día un par de versículos con ustedes y ojalá que puedan recibir ese espíritu que Nefi quiso que recibiésemos cuando él lo escribió. Él parte haciendo una descripción exacta de lo que es él y de cómo él se siente, por así decir, una radiografía de cómo es él
incluso en su forma natural. Y comienza así en la mitad del versículo 17. Oh miserable hombre que soy, sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Me veo, dice, circundado a causa de las tentaciones y pecados que fácilmente me asedian. Y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. Voy a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Se han sentido ustedes alguna vez así? ¿Se han sentido tristes? ¿Se han sentido que están rodeados de muchas cosas negativas? ¿Que estamos rodeados de tentaciones y pecados? ¿Estamos alguna vez con el sentimiento de que es difícil comenzar a pensar o a hacer cosas que son positivas? Realidades que todos tenemos. Cada uno lucha con sus propios demonios, como dice alguien por ahí. Y aquí tenemos a nada más y nada menos que a Nefi, dándonos a conocer cuáles son sus sentimientos más probablemente ocultos, porque uno normalmente este tipo de cosas no las comparte. Uno normalmente trata de compartir las cosas positivas, las cosas buenas, pero él tiene la grandeza de poder decir, esto pasa conmigo. Oh, miserable hombre que soy, dice. ¿Ah? Y está justamente dándonos a conocer de que él se siente muy triste a causa de su carne. A veces trata de hacer cosas a lo mejor buenas y como que esto lo tira para el otro lado. Todos nosotros tenemos esto. No nos sintamos mal cuando esto ocurre. Pero lo importante es seguir lo que pasa con Nefi, lo que nos enseña. Y por eso hago una pausa, porque al final de estas palabras que describen muy bien la situación del ser humano, dice, y cuando deseo regocijarme, mi corazón gime a causa de mis pecados. Y después hay una frase muy maravillosa que dice, no obstante, sé en quién he confiado. Y ahí está el detalle. Ahí está donde nosotros hacemos el cambio de switch. Ahí está donde nosotros finalmente tratamos de irnos por los canales correctos. Tenemos esta realidad, pero por este otro lado tengo algo espectacular y voy a tratar de caminar por este lado. No obstante, sé en quién he confiado. ¿Y quién es esta persona que ha confiado? ¿En quién he confiado? ¿Quién es? Y él empieza a partir del versículo 20 a describir, y ojalá que esto también ocurra con nosotros, a hacer una lista de las cosas que Dios ha dado, de todas las maravillosas bendiciones que se han recibido. Entonces, cuando nosotros nos vemos circundados por este tipo de situaciones, inmediatamente nosotros debemos poner en nuestra mente y nuestro corazón esta otra parte y recordar lo que Dios nos ha dado. Y así es como nos enumera estas cosas Nefi, desde el versículo 20 hacia adelante. Lean conmigo. Mi Dios ha sido mi apoyo. Él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del gran mar. Me ha llenado con su amor hasta consumir mi carne. Ha confundido a mis enemigos hasta hacerlos temblar delante de mí. He aquí, Él ha oído mi clamor durante el día y me ha dado conocimiento en visiones durante la noche. Y de día me ha hecho osado en ferviente oración ante Él. Sí, he elevado mi voz a las alturas y descendieron ángeles y me ministraron. Y mi cuerpo ha sido conducido en las alas de su espíritu, hasta montañas muy altas. Y mis ojos han visto grandes cosas, sí, demasiado grandes para el hombre. Por lo tanto, se me mandó que no las escribiera.
Si así como Nefi nosotros pudiéramos hacer una lista de las cosas que nos han ocurrido y que cada uno tiene sus propias vivencias, yo sé en quién he confiado y entonces comenzar a hacer esta lista de las cosas positivas. Dios me ha dado esto, me ha ayudado en esto otro, me ha fortalecido en esta parte, etcétera, etcétera. Y comenzamos a tomar oxígeno correcto para que podamos vencer este hombre natural que llevamos dentro. Todos tenemos un hombre natural que llevamos, pero vamos a aprender un poco más adelante de eso. En este diálogo consigo mismo, Nefi nos da una clase magistral de lo que nosotros deberíamos hacer cuando tenemos estas actividades de introspección, que todas las hemos tenido. ¿Cuántas veces hemos estado frente a una situación y decir, pero ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué pasa esto? Yo debería actuar de esta otra manera. Y de repente nos damos ánimos nosotros mismos y vamos, si se puede. Y de repente algo pasa con nosotros que dicen, pero yo creo que a lo mejor no voy a poder hacer esto, y nos tiramos hacia abajo otra vez. Y de repente al otro día, bueno, vamos a intentarlo. ¿Han tenido esa experiencia? Por supuesto, cada uno. Aquí Nefi también está teniendo ese tipo de circunstancias. Y fíjense en el versículo 26 cómo nos enseña a cómo debemos tener esa actitud de optimismo, sacando el hombre natural y empezando a ver lo bueno que hay en nosotros también. Y dice así, a la mitad del versículo 26, ¿por qué ha de llorar mi corazón y permanecer mi alma en el valle del dolor, y mi carne deshacerse, y mi fuerza desfallecer por causa de mis aflicciones? Y continúa. ¿Y por qué he de ceder al pecado a causa de mi carne? ¿Y por qué sucumbiré a las tentaciones, de modo que el maligno tenga lugar en mi corazón para destruir mi paz y contristar mi alma? ¿Por qué me enojo a causa de mi enemigo? ¿Cuántas veces nos hemos hecho ese tipo de preguntas? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué puedo hacer? ¿Por qué no puedo ser diferente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Tantos por qué que nos sucumben. Y esto quizás puede ser un lema nuestro. ¿O por qué no ponerlo en un cuadro y ponerlo en nuestra pieza? O cada vez que estemos estudiando pongamos algunas frases, y yo les sugiero a que pongan esto que viene a partir del versículo 28 del capítulo 4. Y dice así: despierta, alma mía, no desfallezcas más en el pecado. Regocíjate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo de mi alma. No vuelvas a enojarte a causa de mis enemigos. No debilites mi fuerza por motivo de mis aflicciones. Regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile: oh Señor, te alabaré para siempre. Sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. Qué palabras más preciosas. Por favor, ustedes continúen con los siguientes versículos. No los vamos a leer todo ahora, pero ahí está. Acuérdense, el Salmo de Nefi. Pero sí voy a compartir con ustedes esto, que son escrituras muy conocidas por todos, y las vamos a remarcar. Versículo 34. Oh Señor, en ti he puesto mi confianza, y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne, porque sé que maldito es aquel que confía en el brazo de la carne. Sí, maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo. Sí, sé que Dios dará liberalmente a quien pida. Sí, mi Dios me dará, si no pido impropiamente. Por lo tanto, elevaré hacia ti mi voz. Sí, clamaré a ti, mi Dios, roca de mi rectitud. He aquí, mi voz ascenderá para siempre hacia ti, mi roca
y mi Dios sempiterno. En este salmo de Nefi, él trata de ayudarnos a que entendamos de que todos nosotros somos seres humanos que tenemos debilidades, faltas, pecados, pero debemos saber en quién confiar. Y tenemos el gran ejemplo de Jesucristo. Él debe ser nuestro ejemplo. Él debe ser el modelo a seguir. Si tan solo cada día podemos llegar a ser un poquito más semejantes a Él, y al otro día un poquito más, vamos a ir en un camino adecuado. Este salmo nos indica de que debemos despojarnos del hombre natural y debemos comenzar a tener optimismo de que si seguimos al Salvador, nuestro caminar va a ser más seguro. Y cada día va a ser más fácil. Y cada día vamos a poder ir despojándonos de esto que realmente para todo es un gran desafío. Nuestros apetitos, todas las cosas que tenemos en relación a nuestro cuerpo que finalmente nos hace alejarnos de las cosas de Dios. Después de la muerte de Leí ya se empezaron a concretar algunas situaciones y problemas que ya se venían dando. Lamán y Lemuel intentaron en muchas ocasiones de agredir, y de hecho lo hicieron con Nefi, pero en este capítulo Nefi describe de que efectivamente sus hermanos intentaron matarlo, quitarle la vida porque él se había tomado, según ellos, la atribución de ser el gobernante de su familia, y ellos no estaban dispuestos a que eso ocurriera. Entonces, en el versículo 5, Nefi recibe una advertencia. Y aconteció que el Señor me advirtió a mí, Nefi, que me apartara de ellos y huyese al desierto con todos los que quisieran acompañarme. Es así entonces que toma a su hermano Sam, por supuesto a José, a Jacob, sus hermanos menores, y a Zoram, en realidad a todos aquellos que quisieron acompañarlo. Y entonces comenzaron una marcha hacia el desierto. Se separaron. Hoy día y aquí aprendemos que comenzamos a conocer a los nefitas y a los lamanitas como pueblos ya separados. Creo que Nefi hizo lo humanamente posible para poder ayudarlos y tratar de que ellos hicieran lo correcto, pero llega un punto en que ya los esfuerzos son inútiles. Ellos cierran su corazón. Y en ese punto el Señor les dice, lo único que hay que hacer es salir y apartarse de ellos. Me recuerdo una escritura en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, donde describe personas que hacen lo incorrecto. Y al final de ese versículo dice, por ahí por el versículo 5, a estos evita. Llega un punto en que nosotros tenemos que salir de lugares donde las cosas no se están dando bien. Y es así entonces como los nefitas y los lamanitas comienzan a separarse. Y Nefi llega a ser el líder, bueno, ya lo era, pero de este pueblo. Ellos comienzan a ser más industriosos. De hecho, se cuenta en este capítulo que ellos incluso construyen un templo a la semejanza del templo de Salomón, pero con materiales probablemente un poco menos costosos. Y empiezan a ser un pueblo industrioso. Eso realmente lo describe en el capítulo 5. Lo más interesante acá, y con esto vamos a terminar, que en el versículo 27 dice, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Qué importante es que más allá de las circunstancias y de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, tengamos la disposición de ser felices, de tener esta actitud de ser agradecidos y tener una actitud positiva. Y esto nos va a llevar a tener momentos felices. Esto es muy interesante. Es muy importante también que revisemos y no olvidemos los versículos del 28 al 31 del capítulo 5, que de hecho lo mencionamos en una de las primeras clases en este año,
Si ustedes revisan la clase número 1 y la 2, cuando comenzamos el estudio del Libro de Mormón este año, mencionamos estos versículos del capítulo 5, donde había, como dice acá en el versículo 28, habían transcurrido 30 años desde que salimos de Jerusalén. ¿Ok? Ya habían pasado esto, había muerto el papá, se habían separado los lamanitas y los nefitas, y en ese minuto dice en el versículo 29 que yo, Nefi, había llevado los anales de mi pueblo hasta entonces sobre las planchas, las que yo había hecho. Él tenía unas planchas que había hecho. Y sucedió que el Señor me dijo, ¿recuerdan esto? Haz otras planchas y grabarás sobre ellas muchas cosas que son gratas a mis ojos para el beneficio de tu pueblo. Por tanto, yo, dice Nefi, para ser obediente a los mandatos del Señor, fui e hice estas planchas sobre las cuales he grabado estas cosas. O sea, está hablando de estas planchas, las planchas menores de Nefi. Estoy refiriéndome específicamente a estas planchas que comienzan con y yo, Nefi, nací de buenos padres. Bueno, estas planchas que comenzaron a escribirse, y yo, Nefi, nací de buenos padres, fueron escritas después de 30 años. Y aquí es donde se le da esa instrucción. Solamente para ubicarlos dentro de la historia. ¿Ok? Estas planchas maravillosas que comienzan en primer Nefi, después continúan, primer Nefi, segundo Nefi, continúan después con su hermano Jacob y así sucesivamente con las generaciones siguientes, hijos, bueno, en este caso hermanos, después hijos para adelante, hasta que finalmente quedan compactadas en unas planchas únicas, digamos, solitas, y que finalmente llegan a manos de Mormón y él las pone tal cual. Y nosotros tenemos la gran bendición de poder tenerlas. ¿Y por qué hago esta aclaración o les recuerdo esto? Nada más para que no se pierdan en la historia. De hecho, Nefi, cuando recibió esta instrucción de hacer estas planchas, no sabía el propósito, porque él ya venía con otras planchas contando la misma historia. Pero el Señor dijo, pon en estas nuevas planchas que te estoy enviando, digamos, mandando a hacer, cosas más espirituales, cosas que sean relativas a las cosas más importantes. Y él dice, bueno, habrá que hacerlo. Yo solamente obedezco y será para algún sabio propósito. Ese sabio propósito, si quieren revisarlo, está, como digo, en la clase número 1, 2, que ustedes pueden revisar más adelante. Hemos revisado entonces el día de hoy las hermosas palabras y consejos que Leí le dio a su hijo José, en la cual pudimos apreciar estas profecías de José, este José que fue vendido a Egipto, que hablaba sobre un vidente que iba a aparecer en algún momento en la historia. Efectivamente nos referíamos, y se refirió él, a José Smith, que comenzó esta obra maravillosa, especialmente en este tiempo, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, como le llamamos. Y este José Smith que ha hecho una obra maravillosa y que nosotros tenemos mucho que agradecer. Y después finalmente pudimos apreciar y aprender de la naturaleza real de Nefi, de poder conocer su corazón, de saber sus debilidades, sus pensamientos más íntimos, pero finalmente nos enseña a saber en quién él ha confiado. Y nos enseña también en quién nosotros debemos confiar, en Dios. Solo me resta compartir con ustedes mi testimonio de la veracidad de estos escritos. No olvidemos que estas cosas fueron traducidas por el don y el poder de Dios, por José Smith. No tengo ninguna duda que esto es así. Ni siquiera pasa por mi mente de que José Smith haya inventado estas historias. ¿Cómo podría haber hecho eso él con tan poca instrucción? De ninguna manera. José Smith fue un profeta. No tengo ninguna duda. Como hoy día tenemos un profeta viviente, el presidente Nelson. Y no tengo duda que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia restaurada que Dios tiene el día de hoy para poder
preparar esta maravillosa segunda venida de nuestro Salvador. Que tengan una hermosa semana. Continuamos estudiando el libro de Mormón. Ojalá que sea un hábito que lo hagan diariamente. Que no se queden con las cosas que aprenden tan solo en este tipo de clases, sino que quédense con el estudio que ustedes pueden hacer diariamente de las Escrituras. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana y nos vemos en el próximo video.